El minuto 55. No crecí creyendo en nada que no pudiera medirse con un monitor o explicarse en un reporte. Soy médico internista, acostumbrado a traducir el dolor en valores de laboratorio y a discutir con calma las urgencias de la noche. En 2017 me asignaron al turno nocturno del Hospital Regional de Valle Norte, un edificio viejo en un pueblo minero de montaña que huele a humedad cuando llueve y a cloro cuando amanece. Allí aprendí que hay silencios que no son ausencia de ruido, sino la presencia de algo que no quiere ser nombrado. La primera noche de la que hablo estaba cayendo una tormenta de esas que golpean el techo como si buscaran entrar. A la 1:50 de la mañana me encontraba revisando notas en la estación de enfermería. La sala de observación parecía dormida. Un hipertenso roncaba con los labios resecos, una adolescente con apendicitis convalecía hecha un ovillo y el pasillo se abría como una boca larga hacia el quirófano apagado. A la 1:55, sin anuncio, la luz se cortó. No fue el parpadeo breve previo a la entrada de la planta. Fue un vacío. El sonido de la lluvia se atenuó, como si los muros hubieran tragado el mundo exterior. Un frío seco, impropio del clima y del edificio, reptó por la espalda. Me quedé quieto, respirando con la atención que uno pone cuando tiene una aguja en la mano. Alguien movió una camilla en el pasillo, eso creí, y luego nada. 40 segundos más tarde llegó la electricidad, pero regresó distinta, con un zumbido nuevo en el aluminio del techo y una claridad demasiado blanca. Los apagones se repitieron la noche siguiente, exactamente a la misma hora. Empecé a pedir a mantenimiento el registro de cargas de la planta. Todo parecía normal, salvo por una caída de voltaje no atribuible entre la 1:54 y 58 segundos y la 1:56 y 2 segundos. Los enfermeros dejaron de bromear y comenzaron a hablar en voz baja. Una de ellas, Teresa, me contó que al salir de la sala de curaciones durante el corte notó un hombre parado al fondo del pasillo, a la altura de la puerta que conectaba con la vieja terapia intensiva, clausurada desde antes de que yo llegara. Lo describió como una sombra de cuerpo completo, ni alta ni baja, inmóvil, de perfil. Cuando regresó la luz, no estaba. Quise creer que el cansancio alimentaba supersticiones. La medicina se sostiene sobre estructuras, no sobre espectros. Sin embargo, comenzaron a fallar detalles que no admitían sueño como explicación. La alarma del refrigerador de hemoderivados marcó 4C cuando el termómetro de columna señalaba 2C. Los marcapasos externos, guardados con batería al 80%, amanecían descargados. Un detector de humo mal calibrado no suena siempre a la misma hora. Esto sí. Indagué en las bitácoras de admisión. El primer corte coincidió con la muerte de un hombre sin identificación, recogido por la policía con traumatismos múltiples y signos de abandono. Llegó hipotérmico, con olor a lluvia y metal. No alcanzó a llegar al quirófano. En su hoja de ingreso se anotó una frase en el apartado de observaciones, escrita por la trabajadora social, pronuncia algo que suena a «no he terminado aquí», antes de perder la conciencia. Se registró la hora de defunción, 1:55 de la mañana. Nadie se presentó por él. Se le dio sepultura como NN 5 días después. Seguí los pasillos como si fueran líneas en un electrocardiograma que exigía ser interpretado. La vieja terapia intensiva estaba sellada con una cinta opaca. Detrás del plástico aún se adivinaban tomas de oxígeno, vitrinas, un reloj mural detenido en las 13:47. El guardia de seguridad me aceptó revisar las cámaras. A la 1:55, el monitor no mostraba negro, sino una textura granosa, como una tormenta de nieve en un televisor. Durante 3 segundos, entre esa nieve, se trazaba una silueta a contraluz en la puerta clausurada. La imagen no permitía detalle, pero la postura era precisa, hombros bajos, cabeza gacha, los brazos junto al cuerpo como quien espera su turno para entrar a un cuarto que no es suyo.
La tercera semana decidí quedarme en el pasillo durante el minuto exacto. Me acompañaron el zumbido de los fluorescentes y el goteo insistente del suero de un paciente que no dormía. Coloqué sobre la mesa un saturómetro con batería nueva y el radio de mano. Cuando el reloj del teléfono vibró, sentí el aire abrirse. La luz cayó como un telón. El radio murió, pero el saturómetro siguió encendido con una lectura en blanco como si midiera un dedo invisible. La cifra parpadeó: 95%, 94%, 93%. Noté una corriente helada pasando a mi izquierda, sin pasos, sin roce. Del otro lado del plástico de terapia, algo empujó desde dentro. No fue un golpe. Fue un intento de abrir con paciencia. Entonces la luz volvió. El saturómetro marcaba 0. El plástico colgaba inmóvil. Dormir dejó de ser descanso y se convirtió en espera. No todos los minutos 55 eran iguales. A veces la oscuridad duraba apenas el tiempo de un pestañeo. En otras, se estiraba lo suficiente para que uno calculase su respiración, para que algún paciente, creyéndose solo, susurrara una oración. Una madrugada de sábado, el negro nos tomó durante 3 minutos. Cuando regresó la luz, las cajas del almacén de curaciones estaban apiladas de otro modo, la camilla de trauma tenía las ruedas apuntando hacia la puerta y en el vidrio del área de rayos X, empañado por la lluvia, se delineó la marca de una mano abierta. La jefa de hospital habló de estrés. Pidió discreción con los pacientes, exigió reportes. Todos los redactamos con la asepsia de quien relata una extracción de sangre. En los pasillos, sin embargo, crecía una prudencia triste. No era miedo a la sombra, era una forma nueva de respeto, la certeza de que algo reclamaba un lugar. Comencé a recorrer las historias clínicas de defunciones de años anteriores. Descubrí que el edificio fue reabierto después de un derrumbe parcial en 1999. La terapia de ahora correspondía a lo que antes fue una capilla improvisada, donde se veló a 2 fallecidos por un choque en carretera, ambos sin familiares. Un enfermero viejo, a punto de jubilarse, me dijo que uno de ellos llegó murmurando: "No he terminado", con la boca llena de sangre. Nadie anotó eso. Lo recordaban solo los que seguían de noche desde entonces. La última noche en que estuve en ese hospital, la tormenta regresó con una rabia idéntica a la primera. A las 1:50 preparé la estación como si armara un ritual clínico: guantes listos, una linterna pequeña, el radio cargado y una Biblia delgada que alguien olvidó en urgencias. No por devoción, sino por superstición ajena. Coloqué la linterna apuntando hacia el plástico de terapia y caminé hasta la conexión con el módulo antiguo. Tomé el reloj del pasillo y lo comparé con mi teléfono. Ambos marcaron una 54. Entonces ocurrió algo que no había visto: el pasillo empezó a llenarse de una neblina baja, apenas una leve condensación a ras del piso. No tenía olor. Los monitores encendidos en observación iniciaron un pitido desigual, como si sus alarmas avisanen de algo abstracto. A las 1:55 exactas, el apagón perforó el edificio. No vi negro. Vi una sombra completarse delante del plástico. Tenía contorno, hombros, una cabeza sin rasgos. No avanzó. Sentí la temperatura descender de golpe, los pelos del antebrazo se me erizaron debajo de la bata. Dije en voz baja, sin pensar qué decía: ¿qué necesita? El aire vibró como cuando cierra una puerta a la distancia. La sombra dio la impresión de girar la cara hacia mí, pero no hubo rostro. La linterna parpadeó y se apagó sola. El radio crujió con una estática húmeda. En el suero de la adolescente con apendicitis, la gota dejó de caer por un segundo, suspendida como un ojo. Me moví por impulso. Caminé hacia la vieja terapia y descorrí un poco el plástico, apenas lo suficiente para meter la mano. El frío ahí adentro no pertenecía al clima, ni a ningún aire acondicionado.
Saqué la mano con una tarjeta de identificación antigua pegada a la cinta por dentro, como si alguien la hubiese dejado atrapada. Tenía iniciales borradas y un número de expediente. Cuando volvió la luz me di cuenta de que la sombra había desaparecido y de que el reloj del pasillo seguía marcando una 55. Busqué el número en archivos. No correspondía a ninguna persona viva ni a ninguna defunción registrada a mi llegada. Era un expediente de 1999 de un paciente sin nombre identificado como varón adulto NN, ingresado por atropellamiento bajo lluvia, con hipotermia, fallecido en tránsito a quirófano. El lugar del fallecimiento, según el documento, se había cambiado con tinta a mano, de pasillo quirúrgico a capilla temporal. La hora estaba escrita 2 veces, una 55 y una 56, como si hubiese querido corregirse y nadie se atreviera. No hice exorcismos ni llamé a nadie. Solo regresé al pasillo durante la siguiente semana a la misma hora, con la tarjeta en el bolsillo, y me quedé quieto, sin linterna, sin radio. La oscuridad llegó obediente, se detuvo sobre mí y pasó de largo como una marea que reconoce la forma de una roca. No volvió a empujar el plástico. Los monitores siguieron respirando. La adolescente despertó una noche y dijo que había soñado que un señor con el pecho mojado se alejaba por un pasillo y se perdía detrás de una puerta cerrada. No anoté eso. Tiempo después me trasladaron a otro hospital. Dejé la tarjeta sin nombre debajo del reloj del pasillo, junto a los stents caducos que alguna vez usaron de llavero. Los apagones, supe por mensajes, no cesaron del todo, pero se hicieron menos exactos. A veces llegaban a la 1:53, otras a las 2:01. El minuto 55 dejó de ser un borde filoso y se volvió una hora indefinida, como si la presencia hubiese encontrado más espacio o más sueño. Aún no creo en fantasmas, no en los de sábana y lamento. Creo en las cosas que buscan terminar lo que interrumpimos sin querer. A veces, en la madrugada de un hospital, el mundo es un respirador que se niega a caer en modo silencioso, un frío que no está en el aire, un reloj que se obstina en una hora, y un pasillo que se recuerda a sí mismo con alguien de pie al fondo. Cuando miro cualquier reloj y marca las 1:55, me vuelvo a ver levantando el plástico con la yema de los dedos, sintiendo ese frío preciso que no depende del clima, y entiendo que la medicina también es aprender a escuchar lo que no se ve. Porque a esa hora, en ese lugar, alguien seguía esperando que lo nombraran, o que al menos se le hiciera sitio en el archivo del mundo. Y, por un momento breve, se lo hicimos. El último pico. Me llamo Mariana y llevo 11 años en terapia intensiva. No trabajo en un hospital pequeño ni antiguo, trabajo en el Hospital Regional de Atlixco, Puebla, un edificio de paredes recién pintadas y pasillos con lámparas LED que no deberían parpadear. Aún así, por las madrugadas, a partir de las 1, todo lo nuevo parece ponerse de acuerdo para fallar lo justo, sensores que se descalibran, bombas que marcan burbujas que no existen, alarmas que laten en falso como si el miedo fuera una señal más en el monitor. Los de mantenimiento dicen que es la red eléctrica, que el transformador de la zona se satura. Los médicos bromean con que la noche, como a cualquiera, se le sube el azúcar. Yo prefería creer esas explicaciones hasta que empecé a notar lo que nadie quería ver. La primera vez fue en 2017, en mi primer turno fija de noche. Teníamos a un señor que ingresó desde urgencias por un paro respiratorio, reconectado y estable a altas dosis de vasopresores. Todo en su cama estaba en orden, ventilador en modo asistido, saturación por arriba de 90 con oxígeno suplementario, ritmo sinusal en 78. Eran las 01:31 cuando el monitor trazó un repunte brusco de la tensión arterial y un ascenso momentáneo de la saturación. No duró ni un minuto. Yo estaba terminando un registro, me acerqué a revisar cables y fijaciones, y en ese momento el trazo se volvió una línea plana. Ni taquicardia previa,
ni de saturación progresiva, ni alarmas escalando. Solo ese pico inexplicable que, en retrospectiva, fue más un gesto que un dato. La médico de guardia certificó la muerte con la rutina con que se certifican esas cosas. A mí me temblaron los dedos al firmar el horario exacto. Lo atribuí a la novatez en noches fijas. Decidí que debía endurecerme. Pero el patrón regresó. Otra paciente, 2 días después. Un repunte breve a la misma hora improbable, y luego la nada. Semanas enteras sin que pasara, luego, 2 casos la misma noche. Eran diferentes edades, diferentes diagnósticos, diferentes camas. El denominador común era la hora. Siempre entre la 1:27 y la 1:36. Y yo allí, frente a la pantalla, con la sensación de que el monitor me pedía que lo mirara. No hablé de esto con nadie al principio. El personal de enfermería aprende pronto cuando conviene callar. Pero empecé a anotar, por mi cuenta, en una libreta guardada en el casillero. Escribía los minutos exactos, la cama, la saturación previa, el modo ventilatorio, cualquier signo que, sumado, pusiera orden. Lo único que se repetía era ese pico mínimo, como una respiración que se infla apenas antes de apagarse. Alguien diría que es fisiológico, un insulto final del organismo. Quise creerlo, hasta que la libreta empezó a mostrar otra regularidad que nadie aceptaría en voz alta. A veces el pico aparecía en un monitor sin paciente. Fue una madrugada de agosto, guardia compartida con Ivone. Tuvimos un traslado al tomógrafo y dejamos la cama 5 vacía. Quedaron los cables recogidos, la sábana estirada, el sensor de saturación enrollado sobre la baranda. A la 1:33, el monitor de esa cama lanzó un bip seco, el tipo de alarma que avisa de señal recuperada. Me giré hacia la pantalla, un trazo apareció como si hubiera pulso, solo 3 latidos perfectos. La saturación subió de 0 a 95, imposible sin dedo, imposible sin sangre. El ventilador registró un ciclo aunque no tenía circuito conectado. Ivone, enfrascada en preparar medicación, no lo vio. Yo apreté el botón de silencio con más fuerza de la necesaria. A la 1:34, aquello se borró solo. Decidí entonces que, si la explicación no podía venir de fuera, tendría que buscarla dentro de mi propio turno. Cambié costumbres. A esa hora dejé de ir por café, me quedaba de pie frente a los monitores, como una guardia de piedra. Me aprendí los ruidos de cada bomba, de cada válvula expiratoria, el zumbido particular del aire acondicionado cuando baja a 18 grados. Empecé a distinguir la diferencia entre una alarma por desconexión y una alarma por presencia. Porque fue inevitable empezar a pensar la palabra, presencia. Tenía ese carácter de visita breve y contundente, ese modo de tocarlo justo para que todo la notara, aunque nadie la mirara de frente. Recuerdo una noche en particular, meses después, que me define este relato. La sala estaba con 8 camas ocupadas. Había una paciente joven llamada Claudia en la cama 2, choque séptico, vasopresores al límite, un señor en uno con EPOC que necesitaba ajustes finos para no pelearse con el ventilador, en la 6, un politraumatizado estable. A la 01:28 la unidad estaba silenciosa como una capilla. Me acerqué a la 2 para verificar líneas. Vi las manos de Claudia inmóviles, los dedos transparentes por la vasoconstricción, y su monitor dejó un diente agudo, una presión sistólica que subió 15 puntos sin razón. Me giré por reflejo hacia el pasillo. Y la vi. No era una figura nítida, no era un fantasma al pie de la cama con sábanas de película. Era un recorte más oscuro en la oscuridad, parado justo donde la luz del pasillo no terminaba de entrar. La forma que adoptaba era humana como un mal dibujo de un cuerpo, más alto que la puerta, como si tocara el vano con la cabeza. No caminaba ni flotaba. Era un estar que se sostenía en los bordes. Lo vi lo suficiente para saber que me estaba mirando, aunque no tuviera ojos. Parpadeé y ya no estaba.
Cuando regresé la vista al monitor, la saturación de Claudia marcó 99 por un segundo. Luego, la línea recta. La médico certificó otra vez sin preguntas. Yo anoté una 30. Esa misma madrugada, a las 1:35, la cama 7, que tenía a un paciente intubado pero estable, mostró el mismo repunte. Corrí, me planté al lado, hice lo que debía, aspiré, revisé conexiones, anoté signos. Sentí frío en la nuca, literal, como si me abrieran una ventana que no existía. No vi nada ese segundo. El paciente murió a las 1:36. El frío quedó pegado al cuello como una garra sin uñas. Esa semana decidí probar algo que ahora me parece una locura, pero que entonces fue la única manera de recuperar control. A la hora maldita conecté un monitor portátil a mí misma, brazalete de presión en mi brazo, el saturómetro en mi dedo, los electrodos en el pecho bajo la filipina. No era la primera enfermera en hacer un autoestudio improvisado, a veces lo hacemos cuando sospechamos que nos baja el azúcar. Me quedé de pie en la antesala, con la pantalla colgando del carro de curaciones. Si había una presencia que tocaba los equipos, quería saber si también podía tocar mi trazo. La primera noche no pasó nada. La segunda, tampoco. La tercera, con la sala llena, con mi compañera al teléfono peleándose por una cama en nefrología, la hora se cumplió. A las 1:29, mi presión subió 10 puntos sin que dejara de estar quieta. Los latidos subieron de 74 a 110 en 2 segundos. Sentí un vértigo corto como el de subir escalones de 2 en 2. La piel del brazo se me erizó bajo el brazalete. De golpe, escuché el bip de la cama 4 que reclamaba atención y me moví hacia allá, arrastrando mi monitor portátil como una mascota asustada. Cuando pasé frente al cubículo de aislamiento, noté de reojo el reflejo en el vidrio, otra vez el recorte oscuro, esta vez dentro del cuarto, justo detrás de la cabeza del paciente. Di 2 pasos hacia adentro. El vidrio devolvió mi figura de perfil y, por milésimas, 2 sombras que no eran yo. El paciente de la 4 murió a las 01:32 sin historia. Mi monitor, colgado del carro, marcó un segundo pico y luego volvió a mi 78, como si me hubieran tomado y soltado. Arranqué los electrodos con enojo. Dejé marca en mi piel. Esa noche, cuando terminé de escribir en la libreta lo ocurrido, añadí algo que nunca me había permitido escribir: no es el cuerpo el que se esfuerza por quedarse, es algo que llega a confirmar que ya puede irse. No sé si era la forma correcta de pensarlo. Era la única que me dejaba mover las manos. Empecé a hablarles, bajito, a los que estaban en esa franja incierta. No eran discursos, no eran rezos. Les decía con un hilo de voz que no estaban solos, que yo me encargaba de la última medición, que nadie más tendría que ver el número final. Me gustaba pensar que acompaña a mis pacientes hasta el final como se acompaña a un conocido a esperar el camión. Cuando el pico aparecía, yo me acercaba, ponía la mano en el borde de la sábana y respiraba despacio, como si pudiera contagiarles un ritmo que ya no era de ellos. A veces, cuando la línea plana llegaba, la sensación de paz era real. Otras, el frío en la nuca me hacía querer arrancar las luces del techo con las uñas. Alguien dirá, sugestionada. Lo pensé 1000 veces. Fui a terapia. Dormí en horarios estrictos. Evité el café. Cambié turnos. Me mandaron a diurno un mes y el patrón desapareció, pero las pesadillas no. En ellas, la unidad se vaciaba y yo caminaba entre camas sin colchón, y en cada monitor, aunque no hubiera paciente, aparecía el mismo pico. Entonces oía mis propios pasos sonar como alarmas y veía mi saturación subir al 100 sin que estuviera respirando. Volví a la noche por necesidad del servicio y por esa manía de terminar lo que uno empieza. Ya no uso el monitor en mí. Ya no busco el reflejo en los vidrios. Solo tomo registro, unos pocos segundos antes del pico, de algo que he aprendido a sentir con una claridad triste,
el aire cambia. Es como si la sala se acomodara, como si las máquinas se enderezaran. El pico no es ruido, es una firma. La última guardia que quiero contar no terminó con la muerte de un paciente, sino con algo que me obligó a cambiar la forma de estar en la sala. Era jueves, octubre otra vez, 1:30 clavadas. Teníamos a un señor en la cama 8 agonizando sin luchar, la respiración mecánica ya sin coordinación con su diafragma. Yo estaba a su lado, con la mano en la sábana. Sentí el frío, el acomodarse del aire, y vi de reojo la sombra en el cristal del reloj de pared. El pico apareció en su monitor como un latido de gigante, y al mismo tiempo, hice algo que nunca había hecho, levanté la vista y seguí la sombra con la mirada. No se quedó en la cama 8. Se desplazó, sin moverse, como si la sala girara bajo ella, hacia la cama 1. El monitor de la 1 marcó un repunte sin que el paciente estuviera grave. La 3, que tenía buen pronóstico, mostró una saturación perfecta durante un segundo. La 5, vacía, dio un bip de señal. Era un recorrido. Era un sensor. Me quedé inmóvil, con la impresión absurda de que contaba, de que verificaba, de que elegía. Cuando volvió a la 8, el hombre se fue en silencio. La sombra no se detuvo. Pasó junto a mí. La pantalla del monitor central, en la estación de enfermería, marcó un número que no existe, una frecuencia de 0 que duró un instante. Luego, todo volvió a lo normal, o a lo que en noches como esa llamamos normal. Desde esa noche entendí que lo mío no es resolverlo. No tengo la herramienta, ni la palabra, ni la autoridad para ponerle nombre. Solo sé esto, ese último pico no pertenece al paciente. Pertenece a algo que viene. No sé si cuida, si pesa, si recoge, si roba. No he vuelto a verla como aquella vez, tan descarada y completa. A veces, al terminar mi registro, pienso que quizá aprendió que yo también miro los monitores, que también me detengo a contar. Que tal vez un día me toque a mí ser la cama vacía que da un bip imposible. Y entonces recuerdo el frío y ese modo eléctrico de plantarse en el borde de lo real. Cuando la hora se acerca, acomodo las sábanas, ajusto los cables, reviso que todo esté en su lugar. Me recargo en la baranda, respiro hondo y espero. Y cuando el pico aparece, hago lo único que puedo, sostener la mirada hacia donde no hay ojos y anotar, con letra firme, la exactitud de lo que nadie quiere escribir. Porque si algo he aprendido en la noche es que lo inexplicable también tiene horario, y que hay gestos tan breves que, si uno los nombra, ya es demasiado tarde para negarlos. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. Línea muerta. Me llamo Mariela y en 2013 tenía 4 años trabajando como enfermera de noche en el Hospital Civil Viejo de Monterrey. Había llegado por necesidad, pero me quedé por costumbre. Uno aprende a moverse sin hacer ruido, a identificar el gemido de un ventilador gastado, a reconocer el brillo de un monitor que está a punto de fallar. El edificio tenía medio siglo y demasiadas reformas encima. Había pasillos que cambiaban de ancho sin explicación, puertas que daban a tramos ciegos y avisos pegados con cinta amarilla para recordar que tal o cual elevador funciona solo con operador. Nadie se molestaba en quitarlos porque a veces decían la verdad. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche en medicina interna, una ala larga con 12 cuartos y una central de enfermería donde todo quedaba a la vista, la mesa con el libro de ingresos, la extensión del conmutador, el panel de timbres, el reloj con segundero saltón. Cuando la guardia es tranquila, uno se confía, y cuando algo rompe el patrón, el cuerpo lo sabe antes de que la cabeza intente explicarlo. La noche de la que hablo se me quedó clavada en un lugar del pecho al que no le llegan los analgésicos.
Llovió desde la tarde y el generador rugió un par de veces cuando la luz titubeó. Hicimos rondas como de costumbre. En la cama 7 estaba don Ubaldo, insuficiencia cardíaca, piel de papel y mirada de quien ya no confunde los sueños. En la 3, una chica posoperatorio de vesícula, sin complicaciones. El resto, estables. A las 2:17, el teléfono de la central sonó. La hora la recuerdo porque el reloj empujó el segundero con un clic justo cuando descolgué. La pantalla verde marcó EXT0221. Era raro. Teníamos registradas las extensiones más utilizadas y la 221 no venía de nuestra planta. Me llevé el auricular a la oreja y escuché el ruido de la línea como cuando se dejan cables al aire. No hablé. Nadie habló. Ese silencio donde uno distingue, escondido, el eco de una respiración. Colgué. Me dije que sería un cruce de llamadas por la lluvia. Seguí con lo mío. 10 minutos después, el bip del monitor en la cama 7 cambió de ritmo. Fui a revisar. Don Ubaldo no me miraba a mí, miraba por encima de mi hombro, hacia la puerta entreabierta del cuarto. Ya llegó, murmuró, muy bajo. No insistí. Le acomodé el oxígeno, revisé la presión, anoté. Al salir, el pasillo estaba más frío que antes. Me ajusté la filipina, volví a la central. El reloj marcaba 2:29 cuando el teléfono sonó otra vez. EXT0221. Respondí. No hubo estática esta vez. Hubo una voz de mujer, lejos, lastimada por la distancia, diciendo apenas, ayúdame. No pregunté nada. No pude. Se cortó sin el clic de colgar. La pantalla volvió a mostrar la hora, imperturbable. Abrí el cuaderno de incidencias y anoté, llamada extraña, 229-0221. No supe por qué lo hice. Tal vez porque anotar hace que lo ocurrido parezca obedecer a un procedimiento. Me encaminé a la estación del conmutador del piso, un aparato viejo con luz ámbar y teclas plásticas. Lo revisé, sin fallas aparentes. Llamé a urgencias. Contestaron somnolientos. Nadie había marcado desde allá. Colgué con el mal presentimiento sentado a la orilla del estómago. La tercera llamada llegó a las 2:41. Otra vez la 221. Respondí con la voz fingidamente profesional de quien no quiere que se le note la inquietud. La línea estaba más limpia y la voz, más cerca, como si hubiese caminado pasillos enteros al otro lado del cable. No encuentro la salida, dijo. Se escuchó, por detrás, un sonido como de elevador moviéndose con fatiga. Después, el golpe seco de una puerta metálica. Quise preguntar en qué piso estaba, pero la palabra no me salió. El hilo se cortó de nuevo. Miré la pantalla. Me miré las manos, más frías que el pasillo. Fui a ver a don Ubaldo. Dormía con el rictus de quien se rinde. En la puerta, la sombra de mi propio cuerpo no se quedaba quieta, la luz del pasillo parpadeó 2 veces. Volví a la central y marqué a seguridad para preguntar por la extensión 221. No existe, me dijeron. Las 200 son de la Torre Vieja, pero eso está dado de baja desde hace años. Pregunté por la Torre Vieja. Clausurada, salvo en montacargas que cruza al sótano. No lo uses. No pregunté por qué. Colgué. Cuando uno lleva tiempo en un hospital, las historias circulan como corriente de aire bajo las puertas. Yo había escuchado varias, todas con la misma pieza central, una enfermera de apellido Armenta, turno nocturno, una noche de lluvia, un corte de luz, un traslado de urgencia por el montacargas entre la Torre Vieja y la Nueva. El elevador se detuvo entre pisos. Hubo un contratiempo que no se aclaró nunca. Se decía que alguien no alcanzó a llegar. Nunca supe si la Armenta murió allí o después, pero su nombre quedaba siempre flotando como humedad.
A las 2:53, el panel de llamados de cama empezó a parpadear de manera absurda, timbres de cuartos vacíos, luces que no correspondían, el pitido insistente de la cama 12, que estaba desocupada desde la tarde. Fui con cautela. La 12 olía a antiséptico y a tiempo detenido. El teléfono interno de la cabecera, desconectado desde hacía semanas, estaba descolgado sobre la sábana. Lo levanté. La línea estaba viva del lado incorrecto de la historia. No dije nada. Alguien respiró al otro lado, como si reposara la frente contra una puerta y hablara a través del metal. Hay alguien, salió de mí sin permiso. No hubo respuesta. Colgué. El cable del aparato, viéndolo bien, no llegaba a ningún puerto. Regresé a la central con el corazón midiendo la distancia entre sus latidos. El reloj marcaba 3:1 y la lluvia golpeaba más fuerte. El generador rugió, las luces hicieron una ola corta. Me quedé sola, porque Araceli, mi compañera, había bajado a farmacia por analgésicos. El teléfono sonó por cuarta vez. EXT0221. Lo miré sonar, torpe, inútil. Descolgué en el tercer timbrazo por miedo a que el cuarto arrastrara algo que no quería conocer. La voz ya no parecía lejos. Dijo mi nombre con esa tensa familiaridad de quien ha leído listas con tu nombre demasiadas veces. No pregunté cómo lo sabía. Dijo, no abre. Y luego, se quedó entre pisos. Supe de que hablaba sin verla. Imaginé el montacargas viejo detenido en un vacío angosto, el olor a aceite y concreto, el aire que no corre. La piel me picó por dentro, como si mi cuerpo hubiese sido llamado por la memoria de otro. Un código azul en la cama 7 me arrancó la ensoñación. Corrí. Don Ubaldo se había ido. Lo supe antes de mirar la curva plana. Hicimos lo debido. A veces la dignidad es una coreografía necesaria para los vivos. Tapé su rostro. Apagué el monitor. El pasillo seguía frío, pero algo más lo había ocupado, un aroma agrio, metálico, que no venía de ningún lado identificable. Al volver a la central, un papel doblado me aguardaba sobre el libro de ingresos. Nadie había pasado, nadie podía haberlo dejado. Lo abrí. Era una hoja de registro antigua, encabezado del hospital con el logotipo viejo y tinta corrida. Anotaciones de una enfermera de la planta de medicina, fecha 1979. Turno nocturno. En la parte inferior, un nombre, Armenta. A la derecha, escrito con prisa, 2:17, llamada. 2:29, llamada. 2:41, llamada. Montacargas no responde. Guardé la hoja como si tuviera calor. Miré el teléfono. No sonó. El silencio ganó peso. Decidí bajar. No era valentía, era un impulso que parecía más obediencia que decisión. Tomé la linterna, las llaves del cuarto de material y el radio. Crucé la planta, bajé por la escalera de servicio hacia el pasillo que conectaba con la torre vieja. El candado era nuevo, pero la puerta se dio con un empujón, como si del otro lado alguien hubiese sostenido la hoja con la palma abierta. El aire era otro, húmedo, con el eco sordo de maquinaria que respira a intervalos. Seguí el olor a aceite hasta el montacargas. Los botones no tenían leyendas, el indicador de piso estaba roto, congelado entre el 1 y el 0. Llamé al ascensor con la llave. Un zumbido se encendió, como un ronquido en un pecho enorme. El tablero, muerto. Coloqué el oído en la puerta metálica. Del otro lado, inexistente, alguien exhaló una palabra que pude no haber escuchado y, sin embargo, escuché, abre. No lo hice. El miedo no siempre impide el movimiento, a veces impide el gesto exacto que nos condenaría. Retrocedí. El radio crepitó sin señal. La linterna iluminó la línea de polvo junto a la puerta. Había un rastro,
la forma de unos nudillos marcados en esa costra finísima, a la altura donde uno golpearía si se quedara atrapado. 5 marcas, repetidas una y otra vez, borradas por el tiempo y vueltas a dibujar. Acerqué la mano, sin tocar. Sentí frío sin contacto. Subí con la sensación de no haber resuelto nada. En el pasillo principal, las luces volvieron sólidas, el generador se estabilizó. En la central, Araceli ya estaba de vuelta, contándome que abajo se había ido la luz unos minutos. No le conté lo del montacargas. Le mostré la hoja. La leyó, no dijo nada. La dobló como se doblan los documentos que no conviene explicar. A las 3:33, la extensión 221 llamó por última vez. Descolgué con una compostura que no sentí mía. Escuché la respiración de la mujer, fatigada, y algo que parecía el golpecito rítmico de uñas contra metal. No suplicó. No se quejó. Pronunció, como quien dicta un reporte final, 3 palabras: sigo en tránsito. La línea murió. El silencio quedó, otra vez, a cargo. El resto de la noche pasó inclinada hacia el amanecer. Vinieron a recoger el cuerpo de don Ubaldo, entregamos turno con caras de trabajo bien hecho y ojos que evitan mirarse demasiado. La hoja con el registro antiguo desapareció de mi bolsa antes de llegar a casa, o quizá nunca la guardé. Ese día dormí mal. Desde entonces, cuando suena el teléfono de madrugada, el cuerpo se me tensa en el mismo punto del pecho. A veces la pantalla muestra extensiones conocidas, a veces números externos, a veces nada. Nunca volvió a aparecer la 221 en nuestra planta, pero supe de otras. Un camillero de cirugía juró que había recibido una llamada igual en el cuarto de aislamiento. Un interno dijo haber escuchado la palabra piso susurrada por el interfono que no funciona. En los cambios de turno, el nombre Armenta vuelve como un paciente sin alta. Me he preguntado muchas veces por qué me dijo mi nombre, si de verdad lo dijo, o si fui yo quien lo talló dentro de la frase para sentirme elegida. No tengo respuestas. He pensado en la obstinación con que los hospitales retienen lo que no pueden curar: ecos, rutas, pasos. Hay lugares diseñados para el tránsito que, de tanto mover vidas y cuerpos, aprenden a quedarse con lo que los cruza. Un montacargas detenido entre pisos. Un cable mordido por la humedad. Una extensión dada de baja que, sin embargo, insiste. Sigo en el turno de noche. A veces la lluvia me despierta antes de salir de casa y me sorprendo sosteniendo el teléfono un poco más de lo necesario sobre su base, como si el peso del auricular fuera un talismán. Cuando el reloj empuja el segundero y la pantalla del conmutador vibra, respiro y levanto. Atiendo. Escucho. Contesto lo que se puede. No rehuyo la llamada, pero tampoco abro puertas metálicas con voces detrás. Hay cosas que uno aprende a dejar donde están, no por cobardía, sino por respeto. Y cada tanto, cuando cruzo el pasillo y el aire se vuelve inexplicablemente frío, recuerdo los 5 nudillos insistiendo en el polvo y la palabra dictada con la serenidad de un informe, en tránsito. Si alguna vez te despiertas a las 2:17 con el teléfono sonando en otra habitación, no pienses en mí. Piensa en los lugares por los que pasan todos y a los que nadie mira. El hospital sigue ahí, con su conmutador viejo, sus timbres que encienden luces equivocadas, su elevador con indicaciones rotas. Lo que habita esos espacios también sigue. Y a veces llama. No para asustar, creo. Llama para no desaparecer del todo. Llama para que alguien, aunque sea un instante, sostenga el auricular y acompañe esa respiración detenida entre pisos. Llama para no quedar sola en la línea muerta. Turno silencioso. Nunca quise admitirlo en voz alta, porque una vez que uno pronuncia algo así deja de ser sugestión y comienza a ser un hecho que te acompaña como una sombra.
Fui jefe de guardia de enfermería en el Hospital Integral de Santa Lucía, un cascarón de concreto levantado en los años 80 en la Sierra de Sinaloa, a 2 horas de la costa. El edificio nunca fue realmente moderno y, con los años, lo que era provisional se volvió permanente, cables expuestos escondidos bajo cinta aislante, lámparas de techo que vibraban con un zumbido tenue, puertas que no cerraban bien y un generador viejo, de esos que parecían respirar con toscada que arrancaban. Me resigné a sus caprichos hasta que empecé a notar que los apagones ocurrían siempre a la misma hora. No a la hora aproximada, no de madrugada, sino a la 1:33. Un minuto largo de penumbra y después el jadeo del generador, como si el hospital entero contuviera el aliento y luego lo soltara de golpe. Era 2019, temporada de lluvias tardías. En el ala de cuidados intensivos, 4 cubículos con monitores cardiorrespiratorios que todavía conservaban el plastiquito protector en las esquinas, como si eso impidiera el desgaste. Aquella primera noche llegué antes del cambio, revisé que el flujo de oxígeno fuera estable, que los filtros HME no estuvieran saturados, que los equipos de succión tuvieran agua en el frasco. Me gustaba dejar todo a prueba de maldiciones, así lo llamaba, como un chiste privado. A la 1:33, el hospital exhaló. Se fue la luz con un latido seco del transformador y el pasillo se deformó en un túnel de asfalto. Saqué la linterna de la bata. Ella siempre parecía más débil en ese tramo, como si se deshiciera en el aire. Los monitores murieron al mismo tiempo. Solo quedó el sonido del goteo de una llave mal cerrada, un metrónomo torcido. La primera vez no pasó nada que pudiera señalar como imposible. Una corriente de aire helado me rozó los nudillos, distinta a las corrientes que uno aprende a reconocer. No había ventanas, no había ventilación abierta a esa hora, no había razón para que mi piel se erizara con una sensación cortante que subía desde los dedos hasta las clavículas. El generador tosió, lanzando una ráfaga de luz amarilla que se fue afirmando. Todo regresó a la normalidad y, aún así, me costó tragar saliva. Lo anoté en mi libreta como se anota la temperatura de un paciente, 1:33, caída total, sensación de frío localizado en cubículo 3. Puse un asterisco. Quise creer que estaba cansado. Las siguientes guardias empezaron a dibujar un patrón. Apagón a la 1:33. Un minuto largo que a veces era más largo, como si se estirara. En ese minuto, el aire se volvía pesado y la penumbra apretaba la garganta. A veces, en el fondo del pasillo, una zona más oscura se deslizaba de un lado a otro, silenciosa, sin forma clara. No la miraba directo. Aprendí que la periferia del ojo te entrega verdades que el centro niega. Con el tercer apagón, comencé a medir no solo lo que sentía, sino lo que pasaba después. Los pacientes más graves parecían pagar un tributo. Quien estaba borderline se volvía inestable. No era un deterioro inmediato y teatral, era la suma de pequeñas desviaciones, una saturación que no remontaba pese a las maniobras, un ritmo que encontraba extrasístoles donde no las había, una presión que se negaba a obedecer la norepinefrina. Cuando amanecía y el cansancio te hacía dudar de la noche, yo revisaba los registros de los equipos. En las tiras de ritmo había fragmentos con ruido eléctrico en picos regulares, como si alguien hubiera respirado dentro de la señal con una cadencia ajena a la del paciente. Era ruido de línea, me decían. Pero el ruido tenía pausas, y en las pausas parecía que algo se asomaba y luego se retiraba. Empecé a recorrer el hospital antes de la 1:30, buscando grietas, buscando razones. En el sótano, junto al cuarto del generador, vi el muro más viejo del edificio, una pared de ladrillo distinto, como si hubieran levantado el hospital engullendo otra cosa. Ahí, el olor era peculiar. No a diésel, no a moho, sino a polvo quemado y ozono, a cables mordidos por el tiempo. En un rincón había placas ennegrecidas de metal con números a medio borrar. Se me clavó en la cabeza la idea de que la electricidad no era el problema, sino el canal, como un río que arrastra no solo agua.
Cuando tuve oportunidad, pregunté por el historial. Nadie quería hablar, pero encontré en el archivo, entre hojas con grapas oxidadas, una nota de mantenimiento de 2001. El generador había ardido durante una tormenta y el humo subió por los ductos de ventilación. Murieron 2 pacientes por hipoxia. Una enfermera quedó atrapada en el pasillo intentando ventilar a mano a un niño con una bolsa autoinflable. No la nombraban. Era una mención seca, con firma ilegible. Cerré la carpeta sintiendo que alguien había apoyado la frente en el vidrio del pasado sin atreverse a ver. La noche que me marcó empezó como cualquier otra. Llovía sobre el techo y el agua caía por un canalón que golpeaba con un ritmo desesperado. Teníamos un posoperatorio séptico que no quería aflojar y un anciano con EPOC al que le habíamos prometido aire tranquilo y que nos miraba con rencor cuando le aspirábamos secreciones. Yo iba de cama en cama, ajustando pinzas Rowler, escuchando el siseo regular de los ventiladores, asegurándome de que los sensores de SPO no estuvieran fríos. A la 1:31, el reloj de pared se detuvo un segundo, solo un segundo, y lo noté. A la 1:33, las luces cayeron como si alguien hubiera cortado el hilo con tijeras. El hospital no quedó oscuro de golpe, hubo una tenue luz que se retiró paso a paso, como una marea lenta que descubre piedras negras. Caminé con la linterna al cubículo del niño, no el de la nota antigua, otro, un pequeño al que los bronquios castigaban sin piedad. En la pantalla apagada, mi rostro era un óvalo gris y detrás de mí, por un instante, vi algo que no tenía bordes. No fue un reflejo. Se movió cuando yo no me moví. El silencio no fue silencio. Había un sonido profundo, de fondo, una especie de susurro que no era voz, como aire forzándose por una rendija. Me subió por la espalda la brisa helada que ya había sentido, pero esta vez fue como si se quedara, como si me tomara por el cuello con una mano abierta. Empecé a ventilar al niño con la bolsa. Conté mentalmente las insuflaciones para no perder el ritmo. En algún punto me di cuenta de que mi conteo no era el único. Entre respiración y respiración, en el borde mismo del oído, alguien contaba igual que yo. No era eco. El aire que salía del niño hacía un ruido húmedo al pasar por la cánula, y entre ese ruido la cuenta ajena se acomodaba sin equivocarse. No quise voltear. El generador tardó más que nunca. El tiempo se volvió viscoso. Mi mano izquierda empezó a entumecerse como si la hubiera sumergido en agua helada. La bolsa se comprimía con resistencia mínima, y cada tanto un escalofrío me trepaba hasta la coronilla. Pensé en la enfermera sin nombre, en su bolsa, en su pasillo. Pensé que hay trabajos que se heredan con sus deudas. Cuando volvió la luz, no regresó toda. Los tubos fluorescentes parpadearon a destiempo, como párpados de un insomne. El monitor al que conecté de nuevo los electrodos escupió un ritmo con artefactos, y en la derivación 2 había unas muescas que no correspondían a nada que yo conociera. 12 respiraciones por minuto clavadas, perfectas, marcadas por una cadencia que se sentía prestada. En el corredor, al final, la zona oscura ya no se movía. Parecía una ausencia concreta, una forma hecha de falta de luz. Se deshizo cuando di un paso hacia ella, no antes. Esa misma madrugada, en el cubículo contiguo, el anciano con EPOC entró en paro. No fue dramático. La línea se fue aplanando como si se hubiera cansado de pelear. Lo trabajamos sin pausa. No regresó. En el acta, la causa quedó como paro cardiorrespiratorio por insuficiencia respiratoria aguda. En la libreta, donde solo escribo para mí, puse otra cosa, una 33, deuda pagada. Podría decir que fueron coincidencias. Podría decir que la mente cansada arma figuras con sombras. Lo intenté. Volví a revisar instalaciones. Cambiamos el filtro de combustible del generador, limpiamos contactos, pedimos a la dirección que actualizara la planta. Nos respondieron con promesas, con presupuestos que no llegaban. Entretanto,
La 1:33 seguía clavada al edificio como una veleta oxidada señalando siempre el mismo viento. Un par de semanas después, bajé de nuevo al sótano. Llevé conmigo una lámpara de mano más potente y un termómetro infrarrojo. No encontré variaciones de temperatura que justificaran lo que sentía. Apunté a la pared antigua por puro capricho. A simple vista, eran ladrillos viejos. A pocos centímetros, noté un relieve irregular, como si hubieran retirado una placa. Acerqué la lámpara. Al borde de la mancha más oscura, había líneas de arañazos verticales, pequeñas, agrupadas, marcas de uñas en el mortero. Retiré la luz de golpe porque algo en mi estómago se contrajo. Sentí el aire cambiar, como si el sótano hubiera inspirado. Guardé la linterna con un temblor que me dio vergüenza. Subí a la superficie con el corazón golpeándome en las costillas como un pájaro contra un vidrio. No hablé de las marcas. Aprendí a preparar el turno como se prepara un ritual. Antes de la 1:30, cerraba bien los circuitos, revisaba las conexiones a tierra, dejaba las bolsas listas, comprobaba las baterías internas, aseguraba que los tubos no tuvieran condensación. Si alguien dormía, le alisaba la sábana con un gesto que se volvió supersticioso. En mi cabeza, esa enfermera sin nombre terminaba su ronda cada noche, a la misma hora, buscando con prisa a un niño que no estaba, siguiendo la ruta de un aire que le faltó una vez. Me gustaba pensar que no venía por nosotros, sino que pasaba a través, como una corriente que no se cuestiona el cauce. A finales de ese año fui reasignado. Cambié de hospital. Dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos. Me convencí de que los edificios tienen sonidos y manías, que aquel simplemente había aprendido a asustarnos. Pero hay cosas que no se quedan en un lugar. Cada tanto, a las 1:33 de la madrugada, aunque no esté de guardia, me despierto sin razón. La habitación está en silencio y, aún así, oigo el golpeteo del canalón de Santa Lucía, la tos del generador, el murmullo del aire buscando por dónde entrar. Me quedo escuchando, clavado en la cama, midiendo con el pecho la distancia de algo que pasa a través. Cuando el reloj cambia a 1:34, mis hombros se aflojan por un instante. No sé por qué, pero siempre me llevo la mano izquierda al cuello. En la piel, bajo la nuez, tengo una marca pálida con la forma de 4 dedos y un pulgar. No es quemadura, no es hematoma. Es una ausencia, como si me hubieran tocado con frío. No cuento esto para que me crean. Lo escribo porque todavía a veces, cuando el viento cambia, siento la bolsa autoinflable en mi mano, la resistencia mínima, el conteo que no es mío marcándome el ritmo. Y porque en los cuartos de hospital, donde nada debería pertenecer a nadie, hay cosas que insisten en volver a la hora exacta, buscando completar un gesto que quedó inconcluso hace años, cuando una persona sin nombre se quedó sin aire en un pasillo y el edificio aprendió a respirar con su recuerdo. Si alguien trabaja en un lugar como ese, sabrá de qué hablo. No se trata de ver. Se trata de admitir que, en el minuto muerto, el hospital entero se convierte en un tórax inmenso que sube y baja muy despacio, esperando que alguien, desde adentro, le cuente otra vez las respiraciones. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.